¿Se puede matar de hambre al cáncer? ¿Basta con dejar de comer azúcar para que el tumor desaparezca? En este vídeo voy a contarte la verdad sobre la dieta anticáncer o lo que llaman dietas anticáncer, qué ayuda de verdad, qué es puro mito y qué errores podrían ponerte en más riesgo sin que lo sepas. Te lo cuento con calma, con evidencia y pensando en ti y no en titulares que venden humo. Empezamos. ¿Puede una dieta curar el cáncer? No. Ojalá pudiera decirte otra cosa, pero no hay ninguna dieta que cure el cáncer. Ninguna combinación de alimentos, por natural que parezca, ha demostrado eliminar por sí sola un tumor maligno. Sé que esto puede sonar duro, especialmente si tú o alguien cercano ha pasado por algún diagnóstico. Cuando la medicina no da garantías, pues uno busca esperanza donde sea. Y a veces esa esperanza viene disfrazada de soluciones fáciles. Pero confiar en una dieta milagrosa es como intentar apagar un incendio con una regadera. Puede darte la sensación de que haces algo, pero en realidad no estás atacando el fuego real. Dicho esto, ¿significa que la alimentación no sirve para nada en el cáncer? En absoluto, sirve y mucho. Una buena dieta no te cura, pero puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer. Y si ya tienes un diagnóstico, puede ayudarte a responder mejor a los tratamientos, a mantener tu cuerpo fuerte, a vivir con más calidad de vida, pero eso sí, no sustituye a la medicina. Más adelante te explicaré qué alimentos ayudan, qué patrones de dieta están mejor estudiados y por qué algunas creencias populares, como por ejemplo eliminar todos los carbohidratos, puede ser incluso contraproducente. Pero antes, hagamos una pregunta importante. ¿Qué tipos de cáncer están más relacionados con la alimentación? No todos los cánceres tienen que ver con lo que comemos, pero algunos sí que tienen que ver. Y bastante más de lo que creemos. Los que más relación tienen con la dieta son sobre todo los del aparato digestivo, desde la boca hasta el recto, es decir, hasta el final. Literalmente, lo que entra por la boca influye y mucho en lo que ocurre en todo ese trayecto que va desde la boca hasta el final. Uno de los más estudiados de este tipo es el cáncer colorectal, que ya hemos hablado aquí, y hay un dato importante al que no se dice lo suficiente, y es que es uno de los tipos de cáncer donde más impacto tiene la prevención con alimentación. Hay evidencia sobre su relación con el consumo de carne roja, embutidos, exceso de azúcares y también el consumir muy poca fibra. Otros tipos de cáncer donde la dieta también juega un papel importante son el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de páncreas. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos? Pues la inflamación silenciosa y el exceso de insulina provocados por una alimentación pobre en nutrientes y rica en ultraprocesados. Imagínatelo así. Una dieta proinflamatoria es como dejar una herida abierta, sucia, que tu cuerpo está intentando defenderse del daño que tiene, pero que nunca llega a cicatrizar. Y en este entorno algunas células pueden empezar a comportarse mal y a haber problemas. Ahora bien, también hay que decir esto, que en el cáncer de mama, por ejemplo, el alcohol o la obesidad también son factores de riesgo importantes, tanto que reducir el consumo de alcohol y mantener un peso que esté saludable puede marcar la diferencia. Y en el caso del cáncer de páncreas, aunque la dieta influye, hay un enemigo más potente, que es el tabaco. Sí, el tabaco. Fumar sigue siendo uno de los factores de riesgo más claros para este tipo de cáncer. Todo esto que comento y de la importancia de la dieta y el cáncer no quiere decir que la dieta sea la única causa en este tipo de cánceres. Hay otros muchos factores, por supuesto, como la genética, la edad, la exposición ambiental a algunos tóxicos y la suerte también. Porque lo interesante de esto es que lo que comemos puede inclinar la balanza a nuestro favor y esto es una buena noticia. Al menos lo que comemos podemos cambiarlo en cierta medida. Ahora bien, ¿qué se entiende realmente por una dieta anticáncer? ¿Qué deberíamos comer más y qué deberíamos evitar? Te lo cuento justo ahora. ¿Qué dieta ayuda a prevenir el cáncer? Desgraciadamente no hay una receta mágica, no hay un superalimento aislado, ni hay una dieta secreta que funcione como un escudo impenetrable. Ojalá lo hubiera. Pero sí que sabemos que hay patrones de alimentación que ayudan a reducir el riesgo de varios tipos de cáncer. ¿Qué tienen en común esas dietas protectoras? 6 puntos. Primero, la fibra. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales,
Piensa en la fibra como si fuera un equipo de limpieza para tu cuerpo. Lo que hace es barrer toxinas, nutrir tu microbiota intestinal y mantener sano tu intestino. En segundo lugar, colores. ¿Me he vuelto chiflado yo ahora con esto de los colores? No, no. Esto en realidad es una buena regla práctica. Cuantos más colores naturales hay en tu plato, mejor. Rojo, verde, naranja, morado. Y no vale una bolsa de gominolas. A ver, me explico. La idea de esto sería como pintar un cuadro con antioxidantes. Cada pigmento vegetal, el rojo de la fresa, el morado de la berenjena, la naranja de la zanahoria, todos los colores que podemos ver, traen compuestos que ayudan a proteger nuestras células del daño oxidativo. Cuanta más variedad, mejor. Tercer lugar, menos ultraprocesados. Aquí no hay matices. Embutidos, snacks industriales, refrescos azucarados. Cuanto menos, mejor. Son como un caballo de Troya. Entran bonitos, entran sabrosos y por dentro van sembrando inflamación silenciosa, te van haciendo daño. En cuarto lugar, grasas saludables. El aceite de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate, pescado azul. Una cucharada de aceite de oliva de buena calidad es como una caricia interna para tus células, que me vuelvo poeta. Me estoy volviendo poeta cada vez más, sí que es verdad. Claro, no sé si te ha pasado, pero cuando cuidas tu alimentación de verdad, no solo notas este efecto en el cuerpo, sino en la energía, en el ánimo. En quinto lugar, limitar el alcohol, especialmente en el caso del cáncer de mama, pero no solo ahí. Reducir el alcohol forma parte del patrón alimentario que ayuda a prevenir no solo el cáncer, sino también enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Como ves, lo que es bueno para una cosa es bueno para muchas. Muchas cosas estas se aplican en general en la salud. En sexto lugar, mantener un peso saludable. La obesidad no es solo un tema de estética. El sobrepeso o la obesidad es un terreno fértil para la inflamación crónica y para varios tipos de cáncer. Es como si el terreno donde crecen las malas hierbas se hiciera cada vez más fértil. ¿Y qué tipo de dietas cumplen las reglas que acabo de comentar? Pues patrones de dieta como por ejemplo la dieta mediterránea tradicional, no lo que es más moderno que lleva bollería, ¿no? Sino una dieta también basada en plantas que esté bien equilibrada. Más adelante te hablaré de otro tipo de dieta que muchos preguntan, que es la famosa dieta cetogénica, pero de momento quédate con esta idea, que una buena alimentación no es cuestión de una dieta de moda, sino es cuestión de estilo de vida en general. Lo que tienes que recordar es que una alimentación saludable no actúa sola, evitar hábitos tóxicos como el tabaco, moderar el alcohol, y si lo eliminas mejor, mantener una actividad física regular, son piezas igual de importantes en la prevención del cáncer y para la salud en general. Es decir, no basta con comer bien, hay que cuidar el conjunto del estilo de vida. Después, ¿qué pasa cuando el diagnóstico de cáncer ya lo tienes encima? Pues la alimentación sigue siendo muy importante y a continuación vamos a ver cómo debería adaptarse esta alimentación a estas circunstancias en las que estás en tratamiento por cáncer. ¿Qué comer si ya tienes un diagnóstico de cáncer? Aquí todo cambia. La prioridad ya no es solo prevenir, la prioridad ahora es mantener tu fuerza, tu masa muscular, tu energía, tu dignidad. Cuando una persona está enfrentando un cáncer, cada gramo de músculo cuenta, cada caloría bien aprovechada es un pequeño aliado silencioso. Imagina que tu cuerpo es como una ciudad bajo asedio. Cada edificio, es decir, cada músculo y cada órgano, necesita resistir. Y la nutrición es el suministro que mantiene esta ciudad en pie, que lo mantiene funcionando. Por eso en esta etapa no se trata ni de modas, ni de purismos, ni de listas prohibidas. De lo que se trata es de darle a tu cuerpo lo que necesita para pelear, para luchar. ¿Y qué es lo que necesita entonces? En primer lugar, proteína. Pollo, pescado, huevos, legumbres, si es que las toleras, la proteína es el material de construcción de tus defensas. Sin ella, el cuerpo empieza a canibalizarse a sí mismo, literalmente. No sé si te ha pasado alguna vez. Perder fuerza sin entender por qué, sentir que el cuerpo no responde igual. Es algo que desgasta, no solo el cuerpo, sino también el estado de ánimo. Baja el estado de ánimo por estos motivos. Por eso, los médicos insistimos tanto en que la proteína no es negociable. En segundo lugar, suficientes calorías.
Este no es el momento de dietas restrictivas, no es el momento de pensar en adelgazar, por supuesto, no tiene ningún sentido, es el momento de comer para sostener. A veces será necesario usar batidos proteicos o smoothies o comidas pequeñas pero frecuentes. Lo importante es mantener la reserva, porque la lucha contra el cáncer no es un sprint, es una carrera de fondo. En tercer lugar, hidratación constante. Pequeños tragos de agua a lo largo del día, especialmente si hay náuseas, vómitos o diarreas. Ir tolerando y bebiendo. En cuarto lugar, adaptación a los efectos secundarios. Porque el problema a veces no es solo la falta de apetito. Puede ser que haya alteraciones del sentido del gusto, sequedad de la boca, incluso llagas dolorosas, lo que llamamos mucositis, y en estos casos el cambiar la textura, la temperatura o la presentación de los alimentos puede marcar la diferencia. Por eso siempre recomiendo, y es algo que de verdad puede cambiar las cosas, consultar con un dietista especializado en oncología, que ha de ser alguien que entienda tu tratamiento, entienda tu situación y pueda adaptarte las recomendaciones de forma segura. Es decir, que este punto es importante tenerlo en cuenta y hablar con el oncólogo y ver qué recursos hay. Y aquí quiero hacer un inciso importante. Mucho cuidado con los suplementos y las hierbas naturales. Algunas pueden interferir con la quimioterapia o la radioterapia. Siempre informa a tu oncólogo antes de empezar cualquier suplemento, por importante que te parezca tomarlo, o incluso por inocente que te parezca. Recuerda que tu cuerpo es un campo de batalla en reconstrucción. Cada pequeño apoyo cuenta, pero cada error también cuenta. Más adelante te voy a hablar de los famosos ayunos y las dietas extremas, porque es un tema que genera mucha esperanza, pero también tiene sus riesgos. Pero antes hagamos una pregunta directa. ¿Sirve la dieta cetogénica o el ayuno para matar de hambre al cáncer? Es una idea que circula por allí. En primer lugar, hablaré de la idea de matar al cáncer eliminando los carbohidratos con dietas cetogénicas o incluso más extremas. Cuando escuchamos que las células cancerosas se alimentan de azúcar, la idea lógica sería pensar que si elimino todos los azúcares, estaré matando al cáncer. Suena razonable, ¿verdad? Es como cortar la fuente de combustible al enemigo. De hecho, esta idea no salió de la nada, tiene una base científica. Y la base es que las células tumorales, las células cancerosas consumen más glucosa que las células normales. Es lo que llaman un efecto Warburg. Pero aquí viene el matiz, que en la práctica real las células cancerosas no solo usan el azúcar, no son tontas, por decirlo de alguna manera. Pueden adaptarse, pueden sobrevivir quemando grasas, aminoácidos y otros combustibles. Es como si en una ciudad sitiada les reduces el alimento y en vez de pan empiezan a comer raíces, cortezas o cualquier cosa que pillan para seguir de pie. Así que, aunque la dieta cetogénica, que es una dieta muy baja en hidratos de carbono y alta en grasas, es una dieta que está siendo estudiada como posible apoyo en algunos tipos de cáncer, todavía no hay suficiente evidencia como para recomendarla como un tratamiento general para todos los pacientes de cáncer. Y cuidado, hacer una dieta cetogénica estricta en una persona que ya está perdiendo peso, músculo o apetito puede ser más perjudicial que beneficioso en este caso. ¿Podría ser que en el futuro formara parte de las estrategias específicas en casos concretos o bajo control médico este tipo de dieta cetogénica? Tal vez, pero hoy por hoy no es una solución mágica, y menos algo que se deba improvisar solo en casa. ¿Y qué pasa con el ayuno como terapia contra el cáncer? El ayuno también suena tentador. Reducir los niveles de insulina, favorecer la autofagia, darle al cuerpo un respiro para luchar mejor. Y sí, hay ensayos en marcha que estudian si ciertos tipos de ayuno, por ejemplo los ayunos intermitentes, controlados, pueden mejorar la tolerancia a la quimioterapia o proteger células sanas, pero de nuevo, no es una terapia mágica, no está demostrado que ayunar cure el cáncer. A ver, piensa esto, en pacientes frágiles con caquexia, es decir, caquexia quiere decir con una delgadez extrema, o con sarcopenia, que han ya perdido una importante masa muscular. El ayuno lo que puede hacer es acelerar la pérdida de peso y empeorar el pronóstico. Imagínate que es como intentar fortalecer a un ejército retirándole la comida, es que no tiene sentido.
Por eso, si se plantea algún tipo de ayuno como parte del tratamiento, debe ser siempre dentro de un ensayo clínico o bajo supervisión médica especializada. Nunca un acto aislado de desesperación, por favor. En fin, como conclusión, eliminar azúcares, hacer ayuno, seguir dietas keto estrictas pueden sonar como soluciones sencillas, pero en el terreno del cáncer las soluciones fáciles y así sencillas, simples, suelen ser peligrosas. La ciencia avanza, sí, pero hoy por hoy tu mejor estrategia sigue siendo nutrir tu cuerpo con su sentido común, con flexibilidad y con la guía de profesionales que entiendan tu caso. ¿Qué errores y mitos son más peligrosos sobre la dieta y el cáncer? Si te das una vuelta rápida por internet, te encontrarás que hay un montón de promesas, desde dietas alcalinas que curan el cáncer, hasta jugos milagrosos que desintoxican todo el cuerpo y también te curan el cáncer, hasta también pastillas naturales que matan las células malas sin tocar las células buenas. Suena bonito, suena esperanzador, pero suena demasiado bonito para ser cierto, demasiado bonito para ser verdad. Vamos a ver algunos de los errores que me parecen más peligrosos. En primer lugar, la dieta alcalina. La idea de que si comes solo alimentos alcalinos puedes cambiar el pH de tu sangre y así frenar el cáncer. Suena lógico hasta que miras cómo funciona realmente el cuerpo humano. Tu sangre mantiene un pH constante entre 7,35 y 7,45, como si fuera un termostato. Si sube o baja más de eso, puedes acabar en la UCI, es decir, en cuidados intensivos. Y no hay brócoli que te salve. Comer frutas, verduras, claro que es saludable, pero no porque te alcalinicen tu sangre, sino porque nutren, te protegen y fortalecen tu cuerpo. En segundo lugar, el bicarbonato como cura. Quizás hayas oído que tomar bicarbonato neutraliza el cáncer. Esta idea viene de que algunas células tumorales cancerosas generan acidez en su entorno. Pero tomar bicarbonato de forma indiscriminada lo que puede hacer es causarte alcalosis, problemas respiratorios, daños renales y no hay evidencia sólida de que cure nada en absoluto. En ciencia, a veces, la diferencia que hay entre una hipótesis que es prometedora y que tiene su lógica y un desastre es simplemente no saltarse los pasos. Si te saltas pasos o etapas en la investigación, lo que puedes acabar teniendo es problemas graves. En tercer lugar, el mito de los superalimentos únicos. La guanábana, el brócoli, los jugos verdes, y hay un montón. ¿Son saludables? En general sí que son saludables, he hablado mucho de ellos, pero ¿curan el cáncer? No, un alimento aislado no vence una enfermedad compleja. La fuerza está en el patrón completo de la alimentación más el estilo de vida general, que antes también lo hemos comentado. No está en un solo héroe de la historia que te vaya a curar todo. En cuarto lugar, la creencia de que lo natural siempre es seguro. Aquí hay que ir con cuidado porque muchos suplementos naturales pueden interferir con los tratamientos oncológicos. Algunos incluso pueden hacer que la quimioterapia sea menos eficaz o empeorar los efectos secundarios. Es como intentar arreglar un reloj suizo a martillazos. Por eso, siempre, antes de tomar cualquier suplemento o hierba, consúltalo con tu oncólogo y que lo investigue y que vea a ver si hay problemas, interacciones o posibles complicaciones. Y por último, uno de los más peligrosos, el dejar de comer como estrategia para matar el cáncer. Serían los ayunos extremos. El cáncer no es un enemigo que puedes matar de hambre sin matarte a ti primero. Dejar de comer debilita tu cuerpo, tus defensas y fortalece al enemigo, usando esta comparación. No es al revés. La nutrición adecuada no es tu enemiga, es tu armadura que te protege. Más adelante, en la sección de preguntas frecuentes, te respondo también a algunas dudas concretas que suelen salir sobre el tema este de los alimentos prohibidos o alimentos mágicos, pero antes veremos algunas preguntas clave que me hacen mucho y que merecen una respuesta clara. Ahora vamos a responder rápido y claro algunas de las preguntas que me hacen con más frecuencia sobre este tema y también que he visto en otros foros y en otros vídeos. Son pequeñas dudas, pero a veces pueden marcar una diferencia y creo que es interesante responderlas. En primer lugar, ¿qué frutas son mejores si tengo cáncer? En realidad todas las frutas naturales son buenas. En especial, si quieres que diga algunas, son los frutos rojos, como fresas, arándanos, moras, porque son ricas en antioxidantes. Pero no se trata de buscar una fruta mágica, se trata de variedad. Piensa en construir un arco iris de colores comestible en tu plato. Es lo que comentaba antes cuando me he puesto poeta.
Segunda pregunta, ¿debo eliminar completamente los carbohidratos? Ya lo hemos comentado antes. No, el cuerpo necesita carbohidratos para funcionar, sobre todo si está en tratamiento. Elige carbohidratos de calidad, como por ejemplo la avena, el arroz integral, quinoa, frutas, verduras. No confíes en soluciones extremas, salvo una indicación médica clara que esté justificada. No lo hagas por tu cuenta. Es verdad que no necesitamos carbohidratos porque el cuerpo puede fabricar su propia glucosa. Esto se pregunta con frecuencia y está relacionado con lo anterior. Sí y no. Es cierto que no existen carbohidratos esenciales, como sí que existen aminoácidos esenciales o grasas esenciales. Nuestro cuerpo puede fabricar glucosa a partir de proteínas o de grasas en un proceso que se llama gluconeogénesis, que he hecho vídeos explicándolo. Pero aquí está el matiz. Puede hacerlo, pero no es lo ideal en todas las circunstancias. Fabricar glucosa a partir de proteínas es como construir una casa usando los ladrillos del hospital. ¿Puedes hacerlo? Pues sí, puedes hacerlo en caso de una emergencia, pero a la larga estás desmantelando estructuras que necesitas para otras funciones vitales. Es decir, que esto no es lo óptimo, o podría ser una medida provisional. Y además, los alimentos que son ricos en carbohidratos saludables, como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, no solo traen energía, traen fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes que fortalecen tus defensas. Es decir, hay mucho más que los carbohidratos. Eliminar los carbohidratos saludables sería como tirar el pan integral porque no quieres las migas y perder todo el alimento en el proceso. Por eso, durante un tratamiento oncológico por cáncer, hay que facilitarle al cuerpo la energía directa y los nutrientes esenciales. Y esto no es opcional, es supervivencia inteligente. O sea, piensa en eso. Otra pregunta, ¿puedo tomar batidos de proteínas? Sí, si no logras cubrir las necesidades de proteína con alimentos normales, esto idealmente ha de ser por recomendación de tu equipo médico o del dietista, y no se trata de atiborrarse de batidos, sino de completar lo que te haga falta. Es decir, hay que consultar. ¿Qué pasa si no tolero las verduras? Adapta las texturas, sopas, cremas suaves, licuados, y recuerda que una zanahoria cocida también cuenta como verdura. No se trata de perfección, sino de encontrar el modo en que tu cuerpo acepte los nutrientes. Esto habría que consultarlo también con el equipo médico, con la enfermera, nutricionista. ¿La cúrcuma o el jengibre curan el cáncer? No, pueden tener propiedades interesantes, son saludables, antiinflamatorios, pero no son curas. Pueden formar parte de una dieta saludable, pero no sustituyen al tratamiento. Yo he hablado de estos productos, de estos alimentos, y son buenos, pero no hay que exagerar. ¿Qué es mejor, jugos o frutas enteras? Es siempre la fruta entera. El jugo pierde fibra y concentra azúcares. Si te cuesta comer frutas, un smoothie puede ser una opción mejor que un jugo filtrado. ¿Qué pasa si bajo mucho de peso? Pues hay que actuar rápido. Perder masa muscular durante un tratamiento empeora el pronóstico. Consulta con el oncólogo, con el dietista cuanto antes para que así puedan adaptar tu alimentación. Es un tema importante. Como ves, la clave no está en demonizar alimentos aislados, ni en buscar alimentos milagrosos, ni soluciones mágicas. Está en construir cada día un terreno fértil para la salud, aunque sea en medio de la tormenta. Se trata de construir cada día una alimentación que te dé las mejores herramientas posibles para seguir luchando. Hemos visto que no hay una dieta mágica que cure el cáncer, pero sí hay formas reales de acompañar al cuerpo, de fortalecerlo, de dar más oportunidades, de vivir con más dignidad incluso en medio de la tormenta. No se trata de luchar contra fantasmas ni de perseguir milagros de mercadillo, se trata de que entendamos que cada comida que elegimos, cada plato lleno de colores y cada gesto de cuidado hacia uno mismo es una pequeña victoria. Es importante tener en cuenta estos 3 puntos. Primero, que una buena alimentación no reemplaza el tratamiento médico, pero sí puede ser tu mejor aliada para atravesar la situación. En segundo lugar, que la alimentación es importante dentro de un estilo de vida saludable, con actividad física, dormir bien, eliminar hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol. Y en tercer lugar, recordar que no todo depende de ti, pero lo que sí depende de ti puede marcar una gran diferencia. ¿Qué te ha sorprendido más o te ha llamado la atención sobre la alimentación y cáncer en lo que he comentado en este vídeo? También me gustaría saber si has vivido de cerca algún caso de cáncer donde la alimentación haya sido un apoyo
importante. Me gustaría leer tu experiencia porque esto nos puede enriquecer a todos. Te dejo aquí otro vídeo en el que hablo de si es cierto o son exageraciones los llamados venenos para el colon de los que se habla en otros vídeos, en redes sociales y que a veces causan confusión. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.